Muy buenas tardes, mi nombre es Lisandro Alchevli, estudiante segundo año, Saya A, sección A, segundo año de Derecho. Hoy le vamos a hablar sobre la redacción jurídica y los distintos tipos de clasificaciones que tenemos. Tenemos que la redacción jurídica no es más que poner orden en un caos de palabras y de ideas, expresando de forma escrita, con exactitud y originalidad, unos hechos determinados que en nuestro caso traen causa de una cuestión legal o judicial. Es un conjunto de escritos que presentan los abogados utilizando terminología adecuada. Estos escritos deben redactarse de manera correcta, lo cual significa que no basta que se presenten con buena ortografía, sino que además tienen que estar bien argumentados, tomando como base las leyes vigentes. Los abogados que ejercen profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos se dediquen al asesoramiento y consejo jurídico o ejerzan fuerza de magistrado o jurista. Están obligados a emplear y respetar las reglas gramaticales, puesto que ellas dan a los demás la seguridad de que la palabra empleada corresponde exactamente a un concepto bien definido. La redacción profesional de un abogado es una actividad compleja que se puede descomponer y estudiar en varios pasos. Planificar el escrito, redactar párrafos, preparar esquemas, razonar, organizar ideas. Las tareas incluyen cómo comprender el problema, cómo encontrar el derecho aplicable, cómo diseñar la respuesta y las recomendaciones prácticas. Redactar oraciones. La oración es la unidad de expresión de un pensamiento o un juicio. Incluye comprensión de los tipos de oración y su utilidad. Hay que escoger las palabras. La palabra es la unidad de expresión de una idea. Precisión, concisión, sencillez, asegurar claridad en las expresiones, lograr poder persuasivo, recursos específicos para convencer. Tiene que tener un toque artístico. Para lograr una redacción óptima en el ámbito jurídico no es tarea difícil, pues está plagada de dificultades. Para empezar es necesario organizar mentalmente ideas que se quieren trasladar al papel antes de escribir. Una vez ordenadas en la mente es necesario identificar las ideas principales y secundarias, elaborando esquemas en el que se escriban en orden y de acuerdo con la importancia de cada una. Tenemos que en las características de la redacción jurídica tenemos principios de unidad del escrito. Significa que el escrito debe estar contentivo de un tema a tratar y un título, al igual que tener un principio en uno o más párrafos y el derecho del desarrollo del tema. Tenemos el principio de autocontención, debe ser autoexplicativo de manera que el lector se siente profundamente satisfecho con el contenido del escrito y que éste no genere interrogantes. Tenemos el principio de concatenación. Se refiere a que cada idea que contiene el escrito debe llevar a lo siguiente, es decir, que las ideas centrales estén entrelazadas en un correcto orden y coherencia. Principio de la coherencia, sencillamente si el escrito es esquematizado para que todo el contenido se relacione. Hay que plasmar las palabras en un libro, en una tesis, en documento o en cualquier otro escrito, es dar nuestro sello personal en la comunicación de ideas, conceptos y conocimientos. En dicha comunicación escrita además se muestran la cultura, estilo y la forma de ser de quien escribe. A eso es que se le llama el estilo personal del redactor. Tiene que tener claridad que consiste en la expresión de las ideas y conceptos de tal manera que se facilite la lectura de una tesis y con esas líneas se capten las ideas conforme se quisieron expresar. Precisión, se dice que en una situación es precisa solo cuando expresa con exactitud el asunto, sin rebuscamientos inútiles ni información de más. Tiene que tener propiedad. La característica de propiedad en las redacciones es utilizar correctamente las palabras, construyendo las frases conforme a las reglas gramaticales, usando solo vocablos adecuados de acuerdo al significado, escritura y pronunciación que se le quiere dar a las palabras. Concisión es característica muy importante de la redacción. Consiste en expresar con el menor número de palabras los pensamientos, ideas, conceptos referentes al tema, sin que por ello se le reste la calidad ni precisión respecto a su contenido. La sencillez, esa cualidad de la redacción, estriba en redactar las ideas, conceptos, hechos y aportaciones con naturalidad, es decir, con sencillez en el uso del lenguaje, utilizando frases y palabras simples, sin rebuscamiento, ni tecnicismos inútiles, ni con frases o palabras presuntuosamente elevadas, que suponen mayor cultura. Se pueden entender como uso de un lenguaje coloquial en la escritura, como si el autor lo estuviera dictando en una conferencia con lenguaje simple, sin adornos ni rebuscamientos inútiles y estériles. La asertividad, se dice que alguien es oportuno cuando dice o hace lo necesario justo en el momento. Tenemos también otro punto que es el principio de redacción, la sencillez y naturalidad. Las redacciones modernas en general se caracterizan por la llaneza o ausencia de afectación, o sea, significa, como lo dijimos anteriormente, los adornos o rodeos protocolarios. Esto implica un acercamiento lógico a la naturalidad
propia de la conversación, aunque con las limitaciones inherentes al lenguaje escrito. Tenemos fase de la redacción. Esta fase la sacamos de unos textos muy viejos, esperemos que sea útil. Planeación o preescritura. Así como el proceso de investigación, el planteamiento de un problema resulta revisar cuidadosamente las fuentes de información. El proceso de redacción comienza por la lectura de aquellos materiales que nos han de brindar los datos, ideas y pensamientos que deseamos plasmar en nuestros escritos, en nuestros oficios. Si entendemos la lectura como un acto de diálogo con los autores de los textos, podemos expresar nuestra respuesta de dos maneras: preguntando al autor y cuestionando si estamos o no de acuerdo con el enfoque o la postura. Tenemos otro que es la escritura o redacción del escrito. Surge en todo su significado e importancia. La introducción de nuestro escrito es ni más ni menos el planteamiento del problema, objeto de estudio o de escritura. Si se trata de un proyecto de investigación, conjugaremos los verbos en futuro, en tanto que escribiremos en pretérito. Si lo que estamos ofreciendo al lector es un informe de investigación, en muchos casos de la carrera de Derecho, abogados, jueces, criminalistas, estudian mucho esas partes de la redacción, ya que tienen que analizar muy bien cada problema, para plantearlos y traer muchas conclusiones. Entendemos también que está la otra revisión o post-escritura, la que hacemos después de escribir y plasmar los hechos. En virtud de la observación arriba planteada, en el sentido de que quienes redacten mal, no planean ni revisan sus escritos, en nuestros cursos taller de redacción hemos puesto en práctica siguientes exigencias. Texto producto terminal del taller deberá incluir, además de su versión final, la lista del mandado o lluvias de ideas, mapas mentales anteriormente, árbol de ideas, por lo menos 3 borradores del escrito. Es con ello con el propósito de que cada uno de nosotros podamos apreciar la evolución y progreso del aprendizaje. Pero nos hacemos esta pregunta: ¿en qué consiste esta etapa de la revisión? Muy importante, ya que si bien es verdad que conforme uno avanza la revisión va descubriendo algunos errores o defectos en las partes ya escritas, no es preciso retroceder de inmediato para corregirlo. Podemos anotarlo en una hojita aparte como asunto pendiente hasta cuando concluya nuestra primera versión o un borrador. Será entonces cuando después, con calma, ajustaremos bien los errores que hemos tenido con mayor rigor cada una de las partes dentro de la estructura total del escrito. Tenemos que, entre las características, los principios, la claridad puede lograrse expresándote mediante frases cortas. Estar pendiente a medida que escribes el comienzo de la frase para continuarla con correspondiente concordancia, especialmente con el uso de los tiempos verbales. Evitemos vocablos ambiguos, de palabras que significan iguales. No abusar del pronombre, desterrar los gerundios, evitar el exceso de adjetivos. Esto juega un papel muy importante en las revisiones gramáticas y las relacionamos con las materias que veíamos en bachillerato, que son castellano, literatura. También es importante plasmar estos hechos investigándolos en métodos de investigación, planteamientos de problemas, todos los hechos, los pronósticos. Tenemos que pensar despacio para describir deprisa, evitar expresiones incompletas, uso de palabras superfluas e innecesarias, evitar empleo de circunloquio o redondez de palabras, desterrar vocablos gastados o manoseados, concisión, sencillez, naturalidad, coherencia. Eso es todo por este trabajo. Muchas gracias.